Iniciamos este manga en una mansión en llamas, y decenas de personas siendo brutalmente masacradas por este ejército encapuchado. En medio de todo este caos se estaba llevando a cabo un combate muy reñido entre este soldado encapuchado y este espadachín, pero claramente se notaba la diferencia que había entre ambos. Ahora nos cuentan que el clan Ragnar es un clan ducal que se sitúa en el extremo norte del continente. Este clan fue llamado por más de 1000 años como la Muralla del Norte debido a que se dice que ha heredado la sangre de dragón, y todos los Ragnar nacen con un gran poder mágico, resistencia, gran talento en el manejo de la espada, todos, excepto nuestro protagonista, quien se encuentra siendo brutalmente destrozado por el encapuchado. Una vez lo derrotó, este le dice que hay cosas que no se pueden conseguir solo con esfuerzo, y que eso se llama no tener talento, y mientras revela su rostro, este se burla del prota pues a pesar de pertenecer al linaje de los Ragnar, no posee ningún talento, y una vez se descubre el rostro por completo, el prota queda completamente horrorizado, pues se trata de su maestro. Este al ver su sorpresa comienza a reírse, diciendo que todo este tiempo verlo entrenar fue muy divertido, ya que mañana tras mañana entrenaba a pesar de su falta de talento, y comienza a reírse a carcajadas por lo ridículo que le parecía que entrenara sabiendo que era un inútil. El prota al escuchar todo eso se intenta levantar muy furioso, pero su maestro llamado Rendon le corta un brazo, haciendo que éste suelte un grito de dolor. Luego, mientras lo toma del cabello le dice que todo esto está sucediendo por su culpa, y lo obliga a observar toda la destrucción del clan. Luego, otro de los encapuchados trae a una mujer sin vida a rastras, que una vez la ve el prota, este la reconoce al instante, se trata de su madre, este queda completamente horrorizado. Ragnar le dice al prota que la razón por la que su madre se convirtió en un cadáver frío y sin vida fue nada más que por su culpa, por haber nacido sin una pizca de talentos en un clan llenos de ellos. El prota estalla de ira y ataca a Rendon, pero otro de los encapuchados lo manda a volar de un poderoso golpe. El prota ahora hacia en el suelo dando sus últimos suspiros, y mientras observa toda la destrucción y la caída de su clan, este se culpa por no haber podido proteger a nadie ni lograr nada, y entre lágrimas menciona que si tan solo hubiera tenido un talento las cosas hubieran sido diferentes, y se pregunta si de verdad este será su fin, dando su último suspiro entre lágrimas. Ni bien este muere, una ventana de estado aparece anunciando su muerte, y que su rasgo se ha activado, además de que ahora volvería al punto de regresión, y de la nada este despierta en el momento exacto en el que fue derrotado en uno de los entrenamientos con su traidor maestro Rendon. Este no comprende qué es lo que está viendo, pues estaba seguro de que murió, pero luego cree que todo esto se debe de tratar de sus recuerdos antes de morir, aunque le molesta que tenga que revivir sus recuerdos viendo a Rendon. Luego, una ventana del sistema aparece, diciendo que el primer paso del tutorial es golpear en la cara a Rendon. El prota no comprende qué es lo que está viendo y nota que él es el único capaz de verlo, por lo que cree que se trata de largar sus arrepentimientos antes de morir, por lo que suelta su espada y usando toda su fuerza golpea a Rendon, pero vemos que no le hizo nada, a lo que Rendon con su espada lo manda a volar. El prota no comprende cómo es que puede sentir dolor si se trata de un sueño, y Rendon le dice que el entrenamiento ya ha acabado, y cree que el prota lo golpeó por la frustración de que falta poco para la ceremonia de despertar y aún no ha demostrado grandes habilidades. El prota se sorprende al escuchar sobre la ceremonia de despertar, a lo que Rendon le dice que lo perdonará por eso, pero que lo golpeó porque como miembro del linaje de los Ragnar, utilizó el puño en lugar de la espada. Luego de que se marcha, todos a su alrededor comienzan a reírse por el ridículo que acaba de hacer. El prota nota que siente claramente el dolor en su costado, por lo que significa que no se trata de un sueño. Este se levanta preguntándose cómo es posible, y teniendo en cuenta que se acerca la ceremonia de despertar, significa que ha regresado 10 años al pasado a sus 17 años. En ese momento aparece la ventana del sistema anunciando que completó la primera misión del tutorial, por lo que ahora se le entregará la recompensa, el talento de Ragnar. Este no comprende nada, pero acepta la recompensa y su cuerpo comienza a brillar. El sistema le avisa que todas sus estadísticas aumentarán enormemente, y rápidamente se activa la siguiente misión del tutorial. Ahora un rato más tarde, dentro del Palacio de las Rosas, el lugar donde vive el clan Ragnar, vemos a Rendon diciendo que el prota tiene mucho talento y que estará listo para la ceremonia de despertar que se realizará en 5 meses.
Este le estaba diciendo todas esas mentiras a la madre del prota, quien le entrega una bolsa llena de dinero por cuidar de su hijo y entrenarlo. Una vez afuera de la habitación, este menciona que realmente no le está enseñando adecuadamente, además de que el prota ni siquiera posee talento. Con una madre concubina y un hijo sin talento, menciona que no permitirá que esa sangre vaya a alguna parte, pero la recompensa por disque entrenarlo es perfecta, además del título como tutor de la línea directa de Ragnar, y menciona que alguien le aseguró su futuro gracias a que le informa sobre el prota y su crecimiento. Luego, el prota aparece corriendo desesperado. Rendon observa con asco, pero el prota no se detiene y sigue corriendo hasta donde se encuentra su madre, que ni bien la ve la abraza desconcertándola, y entre lágrimas se da cuenta que realmente ha regresado. Mientras observa a su madre, ahora sabe que debe cambiar el futuro, ya que si el sistema es real, podrá volverse lo suficientemente fuerte como para aguantar en la guerra por el trono, además de que debe volverse lo más fuerte posible para acabar con Rendon. Luego, la segunda misión del tutorial se activa. Ahora debe entrenar su cuerpo al límite, y un rato más tarde lo vemos corriendo en el campo de entrenamiento. A pesar de que quiere vengarse ahora mismo de Rendon, sabe que con su cuerpo débil no podrá, por lo que se esforzará lo más posible para fortalecerse, y menciona que en su vida pasada, se unió a una agencia de inteligencia llamada Blackwork, en la cual por su falta de habilidad fue incorporado al equipo de información. Gracias a esa posición, sabe que existe un elixir que fortalece el cuerpo llamado elixir del emperador de la espada sangrienta. Elixir será revelado en el futuro gracias a un manual secreto, pero lo más importante para él es que a diferencia de su vida pasada, en la cual había abandonado todo entrenamiento por su falta de habilidad, ahora era posible gracias a que ya posee el talento de los Ragnar, y vemos que su medidor de su entrenamiento va aumentando, y así, se la pasó corriendo y entrenando el manejo en la espada sin descanso. Días después, aún continuaba en el campo de entrenamiento, y vemos que esta chica se encuentra observándolo. Esta es Evelyn, encargada del campo de entrenamiento. Nota que el prota ha estado entrenando durante días sin siquiera dormir, pero al verlo, se pregunta si de verdad es un sin talento, pues las habilidades que estaba demostrando durante su entrenamiento no eran de alguien normal. Ya lleva el 97% de su entrenamiento completado, y la razón por la que no ha parado durante días, es porque la noche anterior, cuando decidió descansar un poco, notó que el porcentaje había bajado, por lo que no puede detenerse, de lo contrario todo su entrenamiento sería en vano. Ahora se encuentra al punto del colapso, el medidor ya se encuentra al 98%, por lo que se encuentra utilizando las fuerzas que no tiene para mantenerse despierto. El medidor llega al 99%. Ya se encontraba más allá del límite, pero aún así no se rindió y continuó entrenando, hasta que por fin consiguió completar la misión. Recibió como recompensa un corazón de dragón, y un poder mágico acumulado durante 10 años de sus vidas pasadas. Cae al suelo exhausto. El sistema le pregunta si quiere recibir las recompensas, a lo que el prota con sus últimas fuerzas acepta las recompensas, haciendo que todo su cuerpo comience a liberar una gran cantidad de maná. Todo esto fue visto por Evelyn, y un rato más tarde el prota despierta en cama. No comprende cómo llegó ahí, pero en eso llega Evelyn y le dice que se encuentra en la sala de descanso del campo de entrenamiento. El prota la llama por su nombre, a lo que ésta se sorprende de que la recuerde, y mientras le entrega una taza con agua, le pregunta si acaso sabe que está prohibido abrir su núcleo de maná antes de la ceremonia de despertar. El prota le dice que sí lo sabe, a lo que Evelyn le dice que de ser ese el caso, debe conocer lo que le sucede a quienes rompan esa regla. El prota le pregunta por qué le dice todo eso, a lo que ésta le revela que antes de quedar inconsciente se produjo una ola de maná que se alineó con su núcleo de maná, y de forma atemorizante le pregunta si acaso él abrió su núcleo de maná. El prota claramente no sabe de lo que habla, pero luego recuerda las recompensas de la misión, entre ellas el corazón de dragón. Aquí nos cuentan que los dragones pueden colocar núcleo de maná en su corazón, lo que les permite operar de manera más eficiente y obtener gran poder. En cambio, los humanos no tienen la capacidad física para hacer lo mismo, ya que sus corazones no pueden soportar esa carga de poder. Por eso, los humanos lo colocan en el abdomen, un lugar menos eficiente. Y todos los Ragnar, al igual que otros, aspira a obtener el corazón de un dragón,
ya que es una forma de ganar un poder inmenso rápidamente, y ahora ese corazón se encuentra en el interior del prota. El problema es que esto le está trayendo problemas, y vemos cómo Evelyn comienza a desvainar su espada. Evelyn es una espadachina de alto rango que se retiró después de perder su brazo izquierdo y ahora es la encargada del campo de entrenamiento número 4. Pero antes de eso, fue la oficial al mando de la caballería dragón de armadura blanca. Era tan hábil que incluso el dragón demonio de esa unidad la adoraba. Además, era una persona muy firme en sus principios, no le importaba el estatus o la fuerza de alguien y no podía tolerar la deshonestidad ni la cobardía. De hecho, en un momento, cuando el prota fue inflexible, ella dejó de ser su maestra directa, y si llega a descubrir el núcleo de maná de mi corazón de dragón, sería ejecutado inmediatamente. Pero aún tenía una carta bajo la manga, y le dice que él sigue siendo de la línea directa de la familia Ragnar, y si resulta que sus suposiciones sobre que él abrió el núcleo de maná son falsas, eso podría manchar el nombre de la familia, y le pregunta si acaso conoce las consecuencias por humillar a un miembro directo de la familia Ragnar, a lo que ésta le responde que el castigo es la ejecución. Al escuchar eso el prota con rostro amenazante le dice que de ser así que venga y lo compruebe. Esta no reconoce al prota, pues su actitud es muy diferente a lo que recordaba, pero esta no puede dejar pasar por alto al regla de la familia, ya sea de la línea directa o no, por lo que esta posiciona su mano en el abdomen del prota y comprueba si posee el núcleo de maná, pero luego de verificarlo se da cuenta que el prota no lo tiene. Esta no lo comprende, pues vio perfectamente aquella ola de maná, pero luego de ver el rostro del prota preguntándole si lo encontró, esta rápidamente se inclina y ruega que la ejecuten debido a su equivocación. El prota menciona que es obvio que no lo haya encontrado, pues aquellos con un corazón de dragón son capaces de manipular su maná a voluntad, y en pocas palabras, también son capaces de esconderlo, pero además, el corazón de dragón se descubrirá años en el futuro, por lo que no había posibilidad de que ella lo descubriera. Este le dice a Evelyn que no planea hacer nada, después de todo solo estaba haciendo su trabajo, aunque realmente este cree que le será beneficioso que ella se sienta en deuda, pero le dice que la razón por la que está prohibido abrir el núcleo de maná antes de la ceremonia es por el riesgo de que el maná se desborde, y para él, que es el bastardo inútil de la familia, le hace feliz que ella piense así de él, pues después de todo no posee nada de talento, y que ella crea que su maná podría desbordarse lo hace feliz, y sin más se marcha. Días más tarde, el prota se encontraba fingiendo ser débil durante los entrenamientos con Rendon. Se dio cuenta que sus lecciones son una basura y sin sentido. Sabe que Rendon debe tener a alguien detrás de él, por lo que debe descubrir quién es la mente maestra, y cree que puede ser aquella persona que lo acabó en su vida pasada, por lo que debe descubrir su identidad, por lo que debe comenzar dando los primeros pasos, y de forma amenazante rompe la espada, le dice a Rendon que ya no puede seguir escuchando sus lecciones basura, y comienza a burlarse de él diciendo que no entiende cómo es que alcanzó a ser un espadachín de rango medio. Rendon comienza a enojarse, pero al prota no le importa y se le para frente a frente diciendo que sus habilidades son una basura, haciendo estallar de ira a Rendon. Todo esto lo hace con el fin de llegar hasta el cerebro de todo, pues sabe que Rendon fue puesto como su maestro para vigilarlo, por lo que debe hacer que renuncie. De esa forma se le estropearán los planes y tendrá que ponerse en contacto con el cerebro de todo. Un rato más tarde, en el Palacio Camelia, llega soldado a informarle a un tal Acción Ragnar, perteneciente a los 4 sabuesos del norte, que el bastardo del prota se enfrentaría a Rendon en una semana ya que lo culpa por su falta de habilidad. Al escuchar eso, Acción le lanza el vaso de cerveza directo a la cara, dejándolo inmóvil en el suelo. Con un semblante de ira le dice que no le importa nada que tenga que ver con el prota. En ese momento aparece rubio, perteneciente a los 9 dragones del cielo, Troivan. Le dice a Acción que si bajan la guardia las cosas podrían salir mal, a lo que Acción le dice que solo exagera ya que alguien sin talento como el prota jamás podría arruinar nada, a lo que Troivan le dice que si se trata de los Ragnar, incluso con la mínima posibilidad pueden ocurrir cosas sin precedentes, pero aún así a Acción no le importa, pues de cualquier forma Rendon se ocupará del prota. Una semana después, en el campo de entrenamiento, vemos que habían muchas personas emocionadas por el combate, incluso se encontraba el aparente líder de la familia, el prota, quien ya se encontraba en el campo. Realmente solo quería que lo despidieran después de humillarlo,
pero jamás imaginó que todo acabaría así, pero ahora ya es muy tarde. Además, la tercera misión del tutorial es que debe pelear contra Rendon, por lo que esta será su oportunidad de vengarse. Pero ¿cómo es que llegó al punto de tener que enfrentarse a Rendon? Pues eso nos lo explican una semana atrás, justo al momento en el que el prota insulta a Rendon, este lo despide como su maestro. Rendon se altera, pues si es despedido fallará en su misión. Por otro lado, el prota, aunque quiere molerlo a golpes hasta la muerte, sabe que aún no es rival para él. Rendon no planea terminar esto así como así y le dice al prota que esto está contra las normas, por lo que hará una denuncia a los tribunales. En ese momento llega Evelyn, quien sugiere que resuelvan esto como lo hacen los Ragnar. En un enfrentamiento, Rendon cree que es su día de suerte, aunque por otro lado, el prota se encontraba preocupado, pues no cree en poder derrotarlo con sus habilidades actuales. Ahora, en el presente, en las gradas creen que el prota fue un estúpido de aceptar el combate sabiendo que es un inútil. Rendon le dice al prota que si se retracta promete dejar todo esto, pero el prota se niega rotundamente diciendo que ya lo ha despedido. Rendon se enfurece al oír eso, pues pensaba darle alguna chance por lástima, pero pensándolo bien, ahora planea matarlo con la excusa de un error. Después de todo, todos conocen la diferencia que hay en sus habilidades, por lo que no le darán importancia. Luego, antes de iniciar el combate, Rendon le concede el primer movimiento al prota, por lo que éste aprovecha y lo ataca. Todos en las gradas quedan sorprendidos por lo que ven, pues el prota es diferente a lo que imaginaban, aunque a pesar de eso, Rendon no parece estar perdiendo. Este se dio cuenta que extrañamente el prota se volvió un poco más fuerte, pero aún así no podrá ganarle. En un recuerdo del pasado, el prota le pregunta a Evelyn por qué programó una pelea con Rendon, a lo que ésta le dice que fue para que él pueda eliminarlo sin problemas, ya que parece que tiene un respaldo, por lo que despedirlo no será suficiente. El prota sorprendido le pregunta cómo es que lo supo, a lo que ésta le dice que luego de observar el extraño estilo de esgrima que le estaba enseñando, decidió enviar a alguien a investigarlo. El prota se da cuenta que en su vida pasada Evelyn jamás se dio cuenta de eso y cree que se debe a que llamó su atención después del incidente con el núcleo de maná. Esta le cuenta que luego de investigar a Rendon, encontró que todos los rastros apuntan al palacio de Camelia. El prota al oír eso se había quedado impactado, pues entonces todo se trata de la guerra por el trono, pero luego se calma y le dice a Evelyn que aunque lo intente aún no es lo suficientemente fuerte como para derrotar a Rendon. Y regresando al presente, vemos que estos se encuentran en medio de una gran batalla. Rendon no comprende cómo es que el prota ha podido aguantar tanto, incluso nota que solo se ha estado defendiendo sin sudar ni un poco. Todos en las gradas se encontraban sorprendidos. Incluso vemos a una persona extraña. Evelyn veía todo muy contenta de ver cómo el prota aprendió muy bien sus enseñanzas, pues resulta que aquel día hace una semana, Evelyn le dijo al prota que si ella lo entrena durante una semana está segura de que podrá vencer a Rendon. El prota quedó bastante asombrado, pues sirvió hacer que éste en deuda con él, y le pregunta si lo está ayudando por lo que sucedió en aquella ocasión, a lo que ésta le dice que aparte de eso, es porque conoce a alguien que está obsesionado con recolectar talentos. Regresando una vez más al combate, Rendon no comprende cómo es que se volvió tan fuerte, y entre la locura comienza a creer que todo este tiempo estuvo actuando como un inútil, pero se pregunta por qué. Luego, mientras continuaban con su intercambio, el prota le pregunta quién es el que lo respalda. Rendon retrocede sorprendido. El prota le revela que todo este tiempo supo que le había estado enseñando lecciones basura, y le pregunta si aquellos que los respaldan son del palacio de Camelia. Rendon se sorprende al oír eso. El prota se ríe y le pregunta si sabe lo que se siente que le corten un brazo, y luego coloca su espada debajo de su brazo, para luego rebanarlo fácilmente. El público junto a esa persona extraña se encuentran realmente sorprendidos. Rendon deja escapar un grito de dolor. Luego, el prota se acerca, y le recuerda las palabras que le dijo en su vida pasada, sobre que todo lo que sucedió fue por su culpa, y teniendo esas palabras en mente, este separa la cabeza de Rendon mientras menciona que su muerte no fue más que por su mera culpa. Todos quedaron sumamente sorprendidos, y el que parece ser el líder de la familia muestra una sonrisa de orgullo. La misión del tutorial se completa, y el prota recibe la recompensa por completarla. Este recibió la habilidad de observación, y como bonificación obtuvo la acumulación de un año de poder mágico. Este se pregunta de qué se trata esa habilidad de observación.
pero en ese momento aterriza a alguien detrás. Se trata del que parecía ser el líder de la familia, pero realmente se trata del comandante de la caballería del dragón con armadura blanca, el demonio dragón Julius Ragnar. Todos quedan aterrados y sorprendidos al verlo. El prota puede notar perfectamente la drástica diferencia de poderes entre ellos, incluso creyó que ya era su fin, pero sorprendentemente Julius comienza a reírse y lo felicita por su victoria, mencionando que el alumno superó al maestro. El prota no comprende qué es lo que sucede, a lo que Julius lo toma del hombro y le pide que vaya con él y se una a la caballería de dragón blanco. Todos quedan completamente sorprendidos al escuchar eso, y se niegan a aceptarlo. Pero aquel encapuchado le pregunta a una persona de la audiencia si acaso algún día escuchó que alguien que ni siquiera ha pasado por el despertar del núcleo de maná haya sido reclutado, a lo que éste claramente le responde que no. Luego el encapuchado menciona que para conocer el potencial de una persona debe pasar por la ceremonia de despertar del núcleo de maná, y se pregunta si Julius pudo ver el potencial del prota. Pero regresando con estos, el prota rechaza la solicitud de Julius, y todos quedaron boquiabiertos por la decisión del prota. Un rato más tarde, el rumor de que el prota rechazó a Julius llegó incluso a oídos de Amy Ragnar, dama del palacio de Carmelie. Esta se encontraba furiosa por la muerte de Rendon. Su hermano trata de calmarla diciendo que de cualquier forma le asignaron a Rendon al prota por lo débil que era, a lo que ésta le dice que la muerte de Rendon no es lo que le preocupa, y vemos que su hermano es Troivan. Esta le dice que personalmente Julius le extendió su mano al prota, y que incluso se dice que fue orden de Evelyn, lo que significa que ya no podrán interferir asignando un nuevo maestro, y si el prota comienza a destacar, será más complicado tomar el control del Palacio de las Rosas. En ese momento entra su hijo, y vemos que se trata de Acción. Este le dice a su madre que es imposible que el líder de la familia se fije en alguien como el prota, por lo que no hay de qué preocuparse, a lo que su madre le dice que la mejor manera de tomar control del Palacio de las Rosas es que el prota siga sin poder, a lo que Acción le dice que el prota sigue siendo un inútil, y que Evelyn y Julius solo quieren ayudar a los desvalidos, pero como ve que se encuentran preocupados, menciona que va a jugar un poco con el prota y hacerle comprender su lugar. Regresando con el prota, este se encontraba acabando de entrenar con Evelyn. Esta le pregunta la verdadera razón de por qué rechazó a Julius. Este menciona que se arrepiente un poco, pero unirse ahora a los caballeros de dragón no es bueno. Además, una vez se realice la ceremonia de despertar del núcleo de maná, está seguro de que se le presentarán aún mejores oportunidades. Pero en lugar de eso le responde a Evelyn que simplemente no quería recibir ningún beneficio, ya que no siente que sea lo suficientemente bueno como para unirse a los caballeros. Luego, este activa su habilidad de observación, y vemos que es capaz de ver la información de quien quiera. Esta le parece una gran habilidad, mencionando que podrá aprovecharla más adelante, aunque le llama mucho la atención el estado de Evelyn. Luego, alguien llega, mencionando que viene del puesto de inspección del sur. Su nombre es Seybil. Este menciona que tiene que hablar con el prota. El prota queda medio confundido, por lo que utiliza su habilidad de observación y observando su perfil, descubre que este tipo está obsesionado con él. Además de querer entrenar con él, el prota se nota desconcertado, y en ese momento la misión final del tutorial se activa, la cual consiste en deshacerse del título imbécil de los Ragnar. Seybil le dice al prota que solía ignorarlo pensando que se merecía el título de imbécil de los Ragnar. Ese comentario molestó al prota, pero Seybil le dice que luego de ver cómo se esforzaba en sus entrenamientos, y de cómo todos esos esfuerzos rindieron frutos al derrotar a Rendon, y ahora lo ve como su ídolo, pues cuando quiso darse por vencido cuando fue llamado idiota de la oficina de inspección, ahí apareció el prota, y ahora le pide un combate amistoso. El prota, gracias a su habilidad, sabe que está diciendo la verdad. Lo que no esperaba es que luego de que se difundiera lo sucedido con Julius de quererlo añadir a los caballeros de dragón, hayan muchas personas dispuestas a seguirlo, aunque tampoco le parece mal. Después de todo, necesita a gente de su lado para convertirse en cabeza de la familia. Además, la última misión del tutorial se trata de desaparecer aquel título que lo persiguió toda su vida, por lo que no planea desperdiciar esta nueva oportunidad. Ahora este le pregunta a Evelyn si puede enfrentarlo, a lo que ésta le da toda libertad de hacerlo. Dicho eso, el prota se para frente a él aceptando su petición de enfrentamiento. Seybil hace lo mismo, dando inicio al enfrentamiento. Seybil inicia el ataque,
a lo que el prota lo frena fácilmente. Seyville nota que el prota es muy rápido. El prota, mientras intercambian ataques, menciona que en su vida anterior jamás hubiera podido detener estos ataques, y de un ataque final que lo envía a volar. Menciona que ahora le es muy fácil. Luego de derrotarlo, el prota le dice que fue un buen combate, y al ver su reflejo en la espada se pregunta si acaso podría ver su estado, a lo que éste activa su habilidad de observación mirando su reflejo y se despliega una ventana de estado no solo con su información sino que también con sus estadísticas. Viendo sus estadísticas nota que su poder mágico es muy alto, y cree que se debe a la acumulación de su vida anterior. Por otro lado, su suerte se encontraba con números negativos, por lo que intuye que es la razón por la que su vida fue un infierno en su vida pasada, por lo que debe hacer lo posible para tratar de aumentarla. Evelyn nota que el prota al derrotar a Rendon ganó buena popularidad, incluso gente que lo admira, y mientras observa a la multitud, nota que muchos se encuentran impresionados por las habilidades del prota, pero nota a una persona llamada Nalan que anhela enfrentarlo, por lo que lo llama y le dice que se prepare para pelear. Obviamente acepta y pocos minutos después comienzan su enfrentamiento. Estos comienzan muy frenéticamente, y en unos segundos, la espada de Nalan estuvo a punto de alcanzar al prota, pero la bloquea y manda a volar su espada, sorprendiendo en gran medida a Nalan. El sistema le avisa que ha obtenido la aprobación de Nalan, y su suerte aumenta en 1. Se da cuenta que una aprobación aumenta su suerte, por lo que debe continuar peleando, y así lo hizo. Obtuvo la aprobación de Remiro, Eric, Manfred, Manuel, Viró y Daniel. Todos y cada uno de estos hizo que su suerte aumentara en 1 punto por cada uno de ellos. El prota ya se notaba muy cansado, pero aún así llama al siguiente contrincante. Nota que a pesar de haber obtenido la aprobación de muchos, su barra de la misión del tutorial solo aumentó un 1%, por lo que comienza a creer que lo que debe hacer es demostrar sus habilidades donde haya un público más grande, o tal vez pelear contra alguien más fuerte. Luego de que muchos murmuren si pelear o no, alguien se ofrece a ser el siguiente. Remington Narcio, León de Plata. Todos a su alrededor lo conocen como uno de los 4 sabuesos del norte. Los miembros de los sabuesos del norte son Hulkus Lank, Raidagnar, Remington Narcio y Acción Star del Paalcio Camelia. El título de Sabuesos del Norte fue un título dado a las 4 personas más fuertes dentro de la generación de la ceremonia de despertar del clan Ragnar. El prota utiliza su habilidad de observación en el peli blanco, y nota que se encuentra sorprendido por la aparición de un rival que nunca esperó. El prota se presenta ante él como el hijo número 31 del guardián del norte Kill Ragnar. Se encuentra un poco nervioso, pues jamás imaginó que se encontraría con el genio espadachín que tanto respetaba, aunque por otro lado, se encuentra muy emocionado por probar sus habilidades con alguien fuerte, además de que se pregunta si con sus habilidades actuales podrá entablar una batalla con un genio espadachín, y así, estos comienzan su enfrentamiento con un choque de espadas, y vemos como la barra de la misión sigue aumentando. Aunque para mala suerte del prota, la batalla terminó al momento en que su espada fue destruida, quedando como obviamente victorioso el peli blanco. Todos se sorprendieron por el resultado, unos creían que era obvio. Después de todo se enfrentaba a uno de los 4 sabuesos, los más fuertes de esta generación, y otros defendían al prota por su espíritu de lucha. El peli blanco le dice al prota que su espada ya estaba gastada, además de que ya se encontraba cansado por todos los enfrentamientos anteriores, por lo que proclama su derrota. El prota niega todo y acepta la derrota, mencionando que si fuera un combate real no habría tal consideración, a lo que estos prometen enfrentarse en otro momento en mejores condiciones, cerrando la promesa con un apretón de manos. Todos al ver esto quedan asombrados, pues uno de los 4 sabuesos reconoció al prota, y vemos que su barra de misión volvió a aumentar, esta vez 5%. El prota con este enfrentamiento pudo comprobar que se ha vuelto exponencialmente más poderoso de lo que fue en su vida pasada, pero que aún le falta mucho, y viendo que su barra de la misión no aumentó mucho, comienza a pensar en alguna forma para que aumente rápidamente, pero en ese momento el peli blanco le dice que no vino aquí solo para valiese en suelo con él, y le entrega una carta de invitación a Sociedad del Dragón a escala. El prota al ver eso queda sorprendido. El sujeto al que se enfrentó el prota se sorprende drásticamente, mencionando que la Sociedad del Dragón a escala es un grupo de la alta sociedad al que solo pueden pertenecer los que han sido seleccionados. El prota recibe la carta,
y le pregunta si está bien que él vaya a un lugar tan importante, a lo que el peli blanco le dice que él está más que calificado para asistir, además es simplemente un grupo social de compañeros para la próxima ceremonia de despertar. El prota no sabe muy bien por qué lo invitan, pero menciona que la Sociedad del Dragón es un lugar donde lo miran por encima del hombro y que es el lugar perfecto para completar su misión del tutorial. Además, le permitirá hacer un reconocimiento sobre Acción y el Palacio Camelia. Luego de que el prota recibe la carta, el peliblanco le dice que la reunión será en 2 semanas, a lo que el prota promete estar ahí sin falta. Un rato más tarde, la madre del prota llega a su habitación junto a muchos sirvientes. Esta se enteró de que el prota había sido invitado a la Asociación de Dragones a escala y quería ayudarlo a preparar un buen atuendo para dar una buena impresión. Esta se siente verdaderamente orgullosa de su hijo, y al verla tan entusiasmada le entra una enorme angustia, y nos explican que él es un hijo ilegítimo hijo de una concubina plebeya. Su madre siempre se culpaba por los títulos que recibía el prota por ella ser plebeya y concubina, pero a jamás le importó eso. Su madre muy emocionado por él lo alienta, a lo que el prota la abraza y por dentro menciona que va a pulverizar la Asociación de Dragones a escala. 2 semanas después llegó el día del banquete de la Asociación de Dragones. El prota se encontraba casi irreconocible con un traje elegante. El peliblanco lo esperaba en la puerta de la carroza. Incluso se sorprende por el cambio del prota, a lo que cuenta que es natural verse algo diferente. Después de todo fueron 2 semanas de intenso entrenamiento. Además, el peliblanco lo visitaba cada día para entrenar juntos. También obtuvo muchos seguidores, los cuales terminaron siendo aprendices de Evelyn. Aunque a no le gustaba mucho la idea, ya no tenía opción. Una vez dentro de la carroza, el peliblanco le pregunta al prota si es su primer banquete, a lo que el prota le dice que sí. Al oír eso el peliblanco le dice que no debe estar nervioso, aunque el único detalle es que estará Acción, el cual es muy travieso, aunque le pide que no piense nada mal de él, ya que fue Acción que le dio la invitación para dársela a él. Incluso todo el banquete fue puramente para conocerlo. Al oír eso el prota se alegra, pues todo le está resultando demasiado bien. Un rato más tarde, estos llegan al Palacio de Camelia, y mientras entran, el peliblanco le dice al prota que Acción debería estarlos esperando en la entrada. El prota sabe que Acción lo invitó únicamente para intentar detenerlo tal y como hizo en su vida pasada, pero planea hacerle saber a quien trata de detener. Luego, de la nada ve un brillo azul en una de las ventanas del palacio, y cree que se trata de una misión dentro del palacio. En ese momento el peliblanco le grita al prota que tenga cuidado, y de la nada cae un costal de harina que inundó el lugar de polvo. El prota obviamente consiguió esquivarlo, y menciona que de haber estado en su vida pasada jamás hubiera podido esquivarlo. Pensaba que el peliblanco también estaba detrás de esto, pero al ver su estado de confusión se da cuenta que claramente no es así, y cuando miran hacia arriba notan a unos chicos en la ventana, además de otra persona. El peliblanco se encontraba realmente enfadado, a lo que Acción le dice que simplemente fue una broma de bienvenida. El prota al ver su información ve que es un completo psicópata, pero no planea actuar ahora y simplemente le sonríe y le hace saber que solo se trata de un saludo. Un rato más tarde, en el banquete, todos los invitados se encontraban asqueados por la participación del prota, y no dudaban en hablar en voz alta para que los escuche. El peliblanco se disculpa en nombre de todos, pero al prota no le afectan sus insultos. Después de todo, necesita que hablen mal de él para aplastarlos luego. Por otro lado, nota que la ventana donde se encontraba aquel brillo se encuentra en aquella dirección, solo que no tiene una excusa para entrar allí. En ese momento llega Acción. El prota planea mantenerse calmado y seguirle el juego. El prota le agradece por la invitación, y Acción se acerca además y le pregunta si aceptará una disculpa por lo ocurrido hace rato, a lo que el prota con una sonrisa le dice que solo fue una broma, lo que deja confundido a Acción. Se ríe con fuerza y le da palmadas en la espalda. Los demás invitados comienzan a burlarse del prota pues creen que aceptó su disculpa como un perro de Acción, y comienzan a sacar a relucir que es un miembro ilegítimo hijo de una plebeya. El prota, aunque se encontraba hirviendo de rabia, se lo guarda con una sonrisa mientras camina junto a Acción, pero luego los invitados comienzan a preguntarse por qué lo invitó el peliblanco, mencionando que debe ser porque él también es un hijo ilegítimo. Esto fue escuchado por el peliblanco, quien queda completamente paralizado por recordar eso. El prota pensaba observar un poco más,
pero se da cuenta que ya todos se pasaron de la raya, por lo que le dice a Action que es justo que él también salude a los demás apropiadamente, por lo que camina hacia dos de los invitados, específicamente a los que soltaban más mierda, y tomando una botella se le acerca tranquilamente y de un momento a otro le parte la botella en la cara. Action y el peli blanco quedan completamente sorprendidos, y vemos al prota con cara de loco mientras observa al chico rubio. Comienza a levantarse mientras insulta al prota, pero lo calla con una patada en la cara. El prota ya se encontraba liberando su ira, y le dice que simplemente le dio un pequeño saludo. Nota que sus recientes acciones están haciendo que el medidor para escapar de su título aumenta, ya que los invitados comienzan a preguntarse si de verdad es el mismo idiota y debilucho de antes. El peliblanco sabe que el prota no es alguien que haría este tipo de cosas porque sí, y se pregunta si lo está haciendo por él. Luego, el prota vuelve a acercarse al rubio, esta vez posa su pie en su brazo y mientras lo sujeta le dice que ahora que ya le ha dado su saludo debería despedirse. El rubio le ruega que se detenga, a lo que el prota sin más le parte el brazo. Todos los invitados quedaron horrorizados por lo que veían, incluso Action quedó sumamente sorprendido, y vemos que el medidor de la misión comenzó a aumentar exponencialmente. El rubio quedó completamente inconsciente en el suelo, a lo que el prota suelta su brazo y pregunta si hay alguien más que quiera saludarlo, y vemos que el medidor ya llegó hasta el 66%, luego, varios soldados rodean al prota y luego de que sacan sus espadas estos lo apuntan mencionando que por haber cometido el pecado de herir al joven maestro, refiriéndose al rubio, el castigo es la muerte. El prota le pregunta a los caballeros quién es el rubio, a lo que estos le dice que es el tercer hijo del clan Hanabi. El prota al oír eso menciona que el clan Hanabi es uno de los 6 clanes que apoyan al clan Ragnar. Sabe que todos esperan que no haga nada como siempre solía hacer, pero ahora las cosas cambiaron, y les dice que no le importa quién sea. Después de todo el chico rubio es solo un perro del clan Ragnar, y que aún así se atreven a exigir su muerte, y con un semblante aterrador le pregunta al caballero si está dispuesto a hacerse responsable de esas palabras. Todos los caballeros comienzan a sentir una gran presión proveniente del prota, pensando en que el prota seguía siendo aquel imbécil del clan Ragnar. Pensaban tratarlo como alguien cualquiera, pero aún sigue siendo un candidato a la sucesión del trono de los Ragnar. Además, el líder de los Ragnar es quien se encuentra por encima de los 6 clanes de nieve, por lo que acabar con el prota, quien es parte de la línea de sangre directa, sería la destrucción, incluso la aniquilación de un clan entero. No sería descabellado, simplemente creían que como se trataba del prota esto no aplicaría, pero todo eso ya no sirve, por lo que saben que deben disculparse ahora mismo, pero el prota ordena sin titubear que los acaben a todos, y de un momento a otro todas sus cabezas vuelan por los aires. El prota solo observa con indiferencia. Todos los presentes quedaron tremendamente impactados. El medidor de la misión también aumentó considerablemente. Vemos que a la que le dio la orden el prota fue a Evelyn. Le pregunta cómo es que supo que lo siguió, a lo que le responde que era muy obvio, aunque por dentro se encuentra aliviado de que ella lo haya seguido, pues con ella a su lado sabe que todo podrá voltearse a su favor. Regresando un tiempo al pasado, vemos la razón por la que Evelyn siguió al prota. Resulta que en una conversación que tuvo con Julius, estos comenzaron a platicar sobre el prota. Evelyn menciona que el prota es alguien con un talento y potencial enorme, a lo que Julius le pregunta si acaso posee más potencial que Action al que ella había entrenado en el pasado, a lo que ésta le dice que sí, incluso el potencial del prota es superior al de Action. Al oír eso Julius saca la conclusión de que el prota todo este tiempo estuvo actuando como un debilucho, pues es imposible que alguien mejore de tal manera así de rápido. Evelyn cree lo mismo, pero se pregunta por qué el prota comenzó a demostrar su potencial ahora, mencionando que mientras lo ve entrenar, parecía como si estuviera siendo perseguido por algo. Al oír eso Julius cree que podría tratarse de Action, por lo que le dice que si tanto le preocupa que lo siga, ya que está seguro de que algo sucederá en ese banquete. Luego, mientras se marcha, le deja un traje blanco a Evelyn, diciendo que mientras se encuentre allí, trate de convencer al prota de unirse a la caballería de dragón, además de que también quiere que ella se una, pues menciona que solo por no poder montar un dragón no debe retirarse. Y ahora, regresando al presente, Evelyn nota que el prota no es alguien del que deba preocuparse, aunque se pregunta desde cuándo fue que consiguió darse cuenta que lo seguía.
a lo que el prota por dentro menciona que se dio cuenta desde el momento en el que entró al carruaje, ya que aquellos que poseen un corazón de dragón pueden desencadenar una percepción energética, algo así como un sexto sentido. Luego, el prota llama a Evelyn, y le informa que la mayoría de todos los presentes le mostraron una gran falta de respeto siendo un candidato sucesor, y le pregunta cuál es el castigo por eso. Al escuchar eso todos entran en pánico, a lo que Evelyn le dice que dependiendo de las leyes del clan, también es posible la ejecución inmediata. Al oír eso el prota le ordena a Evelyn que ya que todos son niños que aún no han pasado por la ceremonia de despertar, solo tome uno de sus brazos. Al oír eso Evelyn comenzó a tomar uno de los brazos de todos los presentes de diferentes clanes, del clan Byron, del cuerpo de mercenarios rojos. Mientras más brazos volaban, más aumentaba la barra de la misión del prota. Muy pronto podría liberarse del título que lo persiguió toda su vida. Uno de los invitados le ruega a Acción que haga algo, a lo que éste simplemente lo observa y le pregunta por qué lo haría. Después de todo solo es un saludo, y así, Evelyn llega a mandar a volar el último brazo. Luego de acabar de volar los brazos, Acción saluda a Evelyn. Después de todo esta fue su maestra en el pasado, pero esta de un breve saludo se da la vuelta y se dirige hacia el prota. Este se encuentra bastante molesto, pues el prota no solo consiguió poseer a Evelyn, sino que también tiene de su lado al peliblanco. El prota le pregunta a Evelyn el estado de todas las personas a las que les voló los brazos, a lo que Evelyn le dice que si van ahora mismo con un sacerdote podrán reimplantarles los brazos, aunque no puede decir lo mismo de sus carreras como espadachines. Acción ya se dio cuenta que el prota cambió radicalmente, y ahora el único deseo que tiene es el de aplastarlo. El prota decide marcharse junto a Evelyn y el peliblanco, por lo que estos lo siguen atrás, y mientras camina estos se ven a los ojos y el prota le choca su puño en su hombro, diciendo que se ha divertido mucho. Acción se encontraba realmente furioso, que una vez se marchó el prota, este dejó escapar un grito de ira, pues el prota lo dejó contra la espada y la pared, ya que si decía algo que no debía Evelyn fácilmente podría acabarlo. El prota consiguió completar por completo la misión del tutorial, lo que significa que ya nadie lo volverá a llamar por el nombre del inútil de los Ragnar. Con esto podrá comenzar con su venganza. La recompensa que obtuvo fue un elixir de experiencia con la cual podrá subir 5 niveles. Mucho rato más tarde, vemos que a la madre de Acción le llegó la noticia de lo que sucedió en aquel banquete, lo que la dejó completamente impactada. Por otro lado, el prota junto a sus nuevos seguidores estaban celebrando el debut del prota en el banquete, pero regresando al palacio de Camelia, Acción se encontraba siendo regañado por su madre por impulsar la popularidad del prota, y le recuerda que si el prota continúa destacando, jamás podrán adueñarse del Palacio de las Rosas, a lo que luego de su regaño se marcha, pero en ese momento llega su hermano, la cual le dice a la chica que de cualquier forma podrán sacar ventaja de lo sucedido. Esta no lo comprende, a lo que le explica que el Palacio de las Rosas ha estado bajo el cargo del jefe del clan desde hace mucho tiempo debido a que posee su harem, por lo que para tomarlo solo necesitaban una justificación, y gracias a que el prota generó un escándalo, el prota poco a poco se está convirtiendo en el representante del Palacio de las Rosas, por lo que quiere aprovechar ese incidente para suprimirlo por las vías legales. Esta ahora lo comprende. A esta le parece inquietante que el prota se haya vuelto tan fuerte, pero si continúa volviéndose más fuerte, esto podría atraer la atención del líder del clan, lo que dificultaría las cosas, pero si actúan bajo lo legal, y tratan de suprimir al prota no tendrá más opción que cederle el Palacio de las Rosas. Esta se gira a su hermano y le pregunta cuánto tardarán en iniciar los preparativos, a lo que le dice que ya se había adelantado y que mañana por la mañana tendrá noticias. Al escuchar eso esta se pega a él, mientras le entrega una vela aromática, a lo que esta menciona que por eso es que ama tanto. Quiero aclarar que estos son hermanos, es más, aquí les dejo una parte del texto que lo comprueba, pero bueno, cada familia es un mundo. Sigamos con el resumen. Durante la fiesta que se estaba llevando a cabo con el prota, el peliblanco se encontraba realmente conmovido por el prota, pues a pesar de que siempre fue tachado como un inútil, no le importaba lo que le dijeran. En cambio, cuando lo insultaron a él corrió a defenderlo, cuando él no pudo hacer nada. Pero no solo eso, incluso con alguien muchísimo más fuerte que él no dudó ni un segundo en levantar la espada contra su gente, por lo que le dice que se encuentra verdaderamente agradecido por
haberlo defendido de los malos comentarios, y el prota al ver su estado actual, nota que el peliblanco se encuentra conmovido porque cree que el prota se preocupa por él, pero nada más lejos de la realidad, pues el prota cree que el peliblanco confundió las cosas, a lo que el peliblanco se levanta y le dice al prota que a partir de ahora quiere seguirlo. Todos los seguidores del prota estallan de felicidad, pues el prota no solo fue reconocido por los fuertes, sino que también quieren seguirlo. El prota trata de explicarle que no fueron así las cosas, pero Evelyn mediante la telepatía le pide que lo deje así, ya que no es que sea un malentendido, además, le dice que también es que todos quieren llevarse bien con él, a lo que el prota sin más remedio decide mantenerse callado, y le da todo el agradecimiento de lo que le sucede al sistema que obtuvo al regresar. Este no sabe exactamente qué es, pero tampoco piensa mucho en ello, aunque descubrió que al subir de nivel obtiene puntos, los cuales puede distribuir entre sus estadísticas para hacerse más fuertes, pero mientras lo explica se encontraba riéndose como un loco, lo que dejó confundida a Evelyn. Sabe que lo primero que debe hacer es prepararse para el contraataque del Palacio de Camelia, por lo que llama al peliblanco. Se emociona pues el prota lo llamó por su nombre de manera amistosa. El prota le entrega un papel y le dice que la guerra por el trono entre Axion y él pronto se volverá más feroz, por lo que le pide ayuda para prepararse para cuando llegue el momento. Queda algo confundido. El prota le pidió su ayuda ya que sabe que en el futuro el peliblanco se convertirá en el jefe del clan Narcio, además de que sus fuerzas se volverán lo suficientemente fuertes como para enfrentar a los Ragnar, por lo que debe aprovechar esta oportunidad para poner al peliblanco completamente de su lado. El peliblanco toma el papel prometiendo ayudarlo, pero en ese momento, unos caballeros llegan con una orden de detención contra el prota por amenaza, agresión e intimidación. Todos creen que se trata de una tontería, pero el prota se acerca e inspeccionando la orden nota que la tinta aún no se ha secado, por lo que intuye que fue una orden muy apresurada, y así sin más acepta ir, por lo que lo esposan y se lo llevan, dejando a los demás sorprendidos por la reacción del prota. Un rato más tarde su madre fue informada de esto. Su mayordomo le informa que fue acusado de incitar a una rebelión. Su madre no podía creer lo que escuchaba, pues su mayordomo incluso le dice que probablemente se iría a juicio. Su madre, aunque nerviosa, sabe que el prota saldrá de esta, por lo que solo ruega que vuelva sano y salvo. Ahora vemos al prota dentro de un carruaje. Estos ya estaban llegando a los tribunales. El prota sabe que por haber destruido por completo la asociación de dragones a escala no le darán un simple encarcelamiento y se irá a juicio, y que probablemente quieran aplastarlo por completo, pero mientras baja del carruaje, menciona que es exactamente lo que busca. Mientras entra al tribunal, menciona que si debe sacar todo lo que tiene, debe ser en un escenario de esta magnitud. Una vez entra en los asientos frente a él se encontraba Julius, capitán de la caballería del dragón blanco, Trovian, director de la oficina central de inteligencia, Osa Ragnar, dama del palacio de Ciruelo, y Wolfgang Ragnar, dragón mayor, consejero jefe. El prota saluda al consejero jefe, y por dentro menciona que el consejero jefe valora mucho la línea de sangre, por lo que un hijo ilegítimo mestizo como él debe parecerle repugnante. Le dice que por su culpa, los clanes a los que atacó en la reunión de la Asociación de Dragones a escala quieren cortar lazos con la familia principal, y entre gritos le dice que lo hará responsable de cargar con todos los daños que causó, a lo que el prota sin titubear le responde que fue demasiado descuidado, y en lugar de haberles hecho volar las extremidades, debió hacerles volar la cabeza. Esta respuesta sorprendió a los presentes. El prota comienza a explicarles que aunque todos son súbditos del líder del clan, se atrevieron a menospreciar al clan Ragnar, por lo que lo único que hizo fue defender el honor de los Ragnar, y que si hubiera sabido que se pondrían en contra de los Ragnar les hubiera hecho volar las cabezas. Al escuchar eso el viejo se enfurece, pero la mujer se pone del lado del prota diciendo que siendo así hizo lo correcto, pero aún así no podrá escapar del castigo. El prota pregunta cuál será su castigo, a lo que estos le dicen que será de libertad condicional por 3 meses. El prota les pregunta qué sucederá con la ceremonia de despertar que se realizará en 2 meses, a lo que la mujer le responde que le permitirán realizarla el año siguiente al igual que los 15 chicos que fueron atacados por él. En el banquete, el rubio se encuentra sumamente contento por el resultado, pues si se atrasa la ceremonia de despertar te deshonra dentro de los Ragnar,
y que aquel que representa el Palacio de las Rosas pase por tal deshonra hará que el Palacio de Camelia supere al Palacio de las Rosas, por lo que todo va de maravilla, aunque le parece un castigo muy leve, es lo que debe aceptar por ahora, a menos que el prota trate de apelar la decisión, aunque no cree que lo haga, pues eso podría llevarlo a la muerte. Pero sorprendentemente decide apelar el castigo, lo que sorprende a todos, y emociona al rubio, pues a partir de ahora si el prota dice una palabra equivocada, podrá quitárselo de encima de una vez por todas. El prota sabe que para la gravedad del asunto ese castigo no es nada, por lo que sabe que Julius debió mover los hilos para evitar un castigo mayor, pero no tiene intenciones ni de aceptar ese castigo reducido, en cambio, espera recibir una recompensa. Por otro lado, vemos que se activa una misión, la cual solo dice que se trata del camino del sucesor, pero pasando a otra escena, nos encontramos en la rama norte oculta del gremio de mercenarios de Ceres. Todo se encontraba envuelto en llamas y encapuchados acabando con todo. Una vez acaban de destruir todo, vemos que se trata de Evelyn. También vemos a el peliblanco que trae un objeto, mencionando que tal y como dijo el prota, el palacio de Camelia de Trovan ya está acabado, pues, aparentemente encontraron algo en este gremio que comprometió enormemente al palacio de Camelia. Regresando con el prota, el viejo le pregunta si de verdad planea entrar en guerra en lugar de resolver todo en 3 meses, pareciéndole a alguien muy arrogante, mencionando que el prota en este momento entrará en guerra con 15 clanes y planea apelar el castigo. El prota le responde que él se encargará, y como en este caso la diferencia de poder es demasiado grande, lo normal será hacer llamamientos de batallas por poderes. Aquí él nos explican que apelar significa decidir el ganador mediante la guerra. Sin embargo, en caso de que la guerra sea casi imposible debido a la gran diferencia de poder, cada fuerza enviará un representante, y el ganador se decidirá en un duelo de espadas, lo que significa que seguramente el representante del demandante será Acción, y si eso ocurre, Julius está seguro de que el prota perderá, pero se pregunta por qué hizo esa elección, y si piensa que él o Evelyn pelearán en su nombre está completamente equivocado. El prota menciona que tal y como dicen las reglas, los representantes de cada lado serán elegidos y la batalla será en una semana. El rubio menciona que el prota no tendrá ninguna posibilidad, pues planea enviar a Acción como representante de los clanes, y justo cuando estaba a punto de mencionar que Acción representaría a los clanes, se oye una voz que impacta a todos los presentes, y cuando se abre la puerta, vemos que se trata del mismísimo jefe del clan, quien menciona que el prota ha cambiado mucho desde la última vez que lo vio. Todos se inclinan ante el padre del prota, y mientras se inclina vemos que la misión del prota es la de tomar el palacio de Camelia y descubrir sus secretos. Se pregunta si el secreto que debe descubrir se trata de aquella luz que vio en aquella ocasión, pero decide no pensar en eso ahora, pues necesita ocuparse de lo que está sucediendo ahora, ya que no comprende por qué su padre se encuentra aquí, y si algo sale mal todos sus planes podrían arruinarse. Le pide que se pare, y le cuenta que mientras viajaba escuchó su situación, y que quiere resolver todo a través de una batalla de representantes, a lo que el prota afirma lo que dijo. Lo piensa y le pregunta a quién planeaba meter como su representante. El prota sabe que se trata de una prueba, por lo que le responde que naturalmente planeaba ser él mismo su propio representante, a lo que su padre le dice que si hace eso perderá, a lo que el prota le responde que no lo sabrá si no lo intenta, pues no planea doblegarse voluntariamente. Al oír eso su padre sonríe con orgullo y comienza a reírse a carcajadas, mencionando que solo un verdadero Ragnar diría eso, y lo felicita por su actitud, aunque realmente el prota no planeaba pelear, ya que la batalla solo será un cebo, pues lo que le encargó al peliblanco y a Evelyn es una prueba de la conspiración traidora del Palacio Camelia, y si obtiene esa prueba, no será necesario pelear. Al ver la convicción del prota su padre le dice que se olvide del juicio. El prota queda confundido, a lo que le dice que le hará una prueba, en la cual consistirá en que debe resistir uno solo de sus golpes, y si lo resiste, lo liberará de todos los cargos, por lo que se da la vuelta y le pide que lo siga para comenzar con la prueba. Al escuchar eso el rubio se exalta y le reclama al jefe que eso no se puede hacer. Se encontraba aterrado, pues que le quiera hacer esa prueba al prota significa que reconoce sus habilidades, pero si resiste su ataque, significará que se convertirá en alguien que recibió la bendición del jefe del clan, y aunque no cree que lo resista,
no puede arriesgarse a la mínima posibilidad de que el prota sobreviva al golpe del jefe, por lo que le reclama al jefe que todo debe hacerse de acuerdo a las reglas, pero éste le ordena que se calle, y en pocas palabras le dice que si le vuelve a hablar en ese tono se deshará de él, por lo que éste muy nervioso, acepta las palabras del padre del prota. Luego, el jefe se gira a ver al prota y le pregunta si lo hará, a lo que el prota le dice que es algo injusto lo que propone, este no comprende a qué se refiere, a lo que el prota le explica que está comparando un juicio con un puño suyo, el cual básicamente un solo puño de su padre podría acabarlo, por lo que para equiparar todo le pide una compensación si logra sobrevivir. Su padre lo comprende y le pregunta qué es lo que quiere, a lo que éste mientras observa al rubio le dice que quiere el Palacio de Camelia. Al escuchar eso el rubio queda atónito, el consejero jefe cree que el prota está perdido por ser tan avaricioso, pero para sorpresa de todos el jefe del clan acepta el trato, mencionando que para ser candidato a jefe del clan debe tener agallas, y le pregunta al rubio si tiene alguna objeción, a lo que éste le responde que el Palacio de Camelia le pertenece al jefe del clan por lo que no tiene ninguna objeción. Al oír eso el jefe se da la vuelta y se marcha a hacer todos los preparativos para la prueba del prota. Unos momentos más tarde, estos se encontraban en la arena de combate, el rubio se encontraba nervioso, pues el Palacio de Camelia se encuentra en juego, pero luego se calma pues cree que es imposible que el prota sobreviva, aunque el prota sabe lo que el rubio está pensando, y menciona que está equivocado, ya que gracias a la última recompensa pudo hacerse más fuerte. Su padre le pregunta si acaso se tomó un elixir para volverse más fuerte, aunque le parece extraño, pues incluso solo con un elixir no podría volverse tan fuerte, aunque deja de darle importancia. El prota se impresiona por la percepción de su padre, pues nadie se había dado cuenta hasta ahora. Luego de que ambos están preparados, su padre le dice al prota que para esta prueba utilizará una espada oxidada, ya que tomó en cuenta que el prota aún no sabe usar maná. Luego de que ambos estuvieran de acuerdo, este comenzó a liberar una gran presión. El padre del prota de un momento a otro se volvió realmente atemorizante. El prota al sentir esa presión queda paralizado. Su madre mientras se acerca menciona que le impresiona que el prota aún después de sentir su presión siga de pie, a lo que este menciona que es obvio, pues al beber el elixir aumentó 5 niveles, y los puntos que obtuvo al subir de nivel los puso todos en la fuerza, haciendo que ésta casi se triplique, por lo que está seguro de que con tal fuerza pueda detener al menos un golpe de su padre. Cuando éste se acercó lo suficiente, el prota se vio reducido ante su poder. Todos se encuentran sumamente sorprendidos. El prota menciona que puede ver la espada de su padre, y cuando ésta llega, se crea tal presión que el campo de entrenamiento se destroza por completo. Luego de que todo el polvo se disipe, vemos al prota de pie detrás de su padre, su espada se desmorona por completo, a los que su padre menciona que ha pasado tiempo desde que encontró un hijo decente. Todos quedaron sorprendidos por el logro del prota, aunque este quedó destrozado. El sistema le avisa que completó la misión sorpresa de resistir un golpe de su padre, obteniendo como recompensa un inventario y una llave azul. Un rato más tarde, vemos al prota en cama, y cuando despierta, lo primero que escucha son los gritos de alivio de su madre. Su madre se encontraba realmente preocupada de que le pasara algo, a lo que el prota le dice que se encuentra bien, y le pregunta dónde se encuentra, a lo que entra Julius y le explica que por orden del clan, el rubio, Action y su madre fueron expulsados de aquí. El prota queda sorprendido, pues significa que se encuentra en el Palacio de Camelia, el cual ahora le pertenece. Completando el primer paso de su misión, afuera del palacio, se encontraba la madre de Action furiosa por haber sido expulsada. El rubio y Action se encontraban viendo a la distancia su rabieta, a lo que el rubio le dice a Action muy enojado que quiere que acabe con el prota, a lo que éste le dice que durante la ceremonia de despertar planea arrebatarle un brazo al prota, a lo que éste le dice que no haga eso, y que tome su cabeza. Por otro lado, mientras el prota pasea por su nuevo palacio, este se encuentra conforme con el resultado, pues aunque tomó un rumbo inesperado, todo resultó de maravilla y no necesitó utilizar su carta de triunfo. Además, obtuvo algo extremadamente útil y él, un inventario y una llave, a la cual mientras sigue caminando menciona que sabe perfectamente para qué sirve, mientras observa una puerta brillante, por lo que utiliza la llave para abrir la puerta, y una vez la abre, se sorprende al encontrar un túnel oscuro,
el sistema le avisa que en este lugar podrá obtener el doble de experiencia. Al ver eso se emociona y quiere ir ya, pero recuerda que no puede ir con las manos vacías y llena el inventario con muchas espadas. Luego de que su inventario se encuentra lleno, se dispone a explorar la cueva. Luego de caminar por unos momentos, se topó en un lugar amplio, y pronto aparece un lobo. El prota nota que es bastante grande, lo suficiente como para ser una bestia demoníaca. Luego, el lobo salta a atacarlo, a lo que el prota se cubre con su escudo. Luego, lo ataca con su espada, pero el lobo reacciona rápido. Retrocede. El prota nota que el lobo es bastante veloz, por lo que esta vez él se lanza a atacarlo, pero la piel del lobo es tan dura que el prota no pudo atravesarla. Mencionando que con esa velocidad y piel tan dura podría ser tan fuerte como una bestia demoníaca del mar demoníaco más allá de la muralla del norte, el lobo lo ataca con sus garras, a lo que el prota lo esquiva. Menciona que si tan solo pudiera replicar el rayo de luz que vio al enfrentar a su padre, ese impresionante y brillante arco de color blanco puro, pero no es capaz de conseguirlo y ataca al lobo con un ataque normal, a lo que el lobo vuelve a esquivarlo. Luego de que ambos se ponen en posición, el prota menciona que sabe que será difícil copiar ese movimiento, pues se trata de un golpe el cual asegura una muerte, y cree que si para perfeccionarla debe apostar todo a su técnica con la espada y su velocidad lo hará, por lo que suelta el escudo y a gran velocidad se lanza contra el lobo. Se movió a tal velocidad que el lobo no logró reaccionar a tiempo y perdió un ojo, y ahora, con esta nueva perspectiva, el prota está seguro de que podrá hacerlo. 2 meses después, vemos a Seibil y a otro de los seguidores del prota. Estos se encontraban sorprendidos, pues llegó muchísima gente a querer pelear con el prota después de enterarse que el jefe del clan le enseñó el golpe único. Luego, llega este tipo rubio. Es Henry Morris, aprendiz de espadachín del Palacio del Ciruelo. Pregunta cuándo llegará el prota, pues han pasado 2 meses desde que no aparece, y comienza a reírse diciendo que luego de que esa falsa historia se extendiera, huyó como un cobarde. Seibil comienza a enojarse por sus comentarios, pero el rubio no se detiene. Mencionado que aunque haya ganado el juicio, no hubo testigos que digan que el prota resistió al ataque de su padre, pero Seibil ya no pudo aguantar las burlas y de un puñetazo lo mandó a volar. El acompañante del rubio se enfurece llamando desertor a Seibil, pero cierra la boca cuando ve a todos los seguidores del prota furiosos, pero estos no se detuvieron y sacaron sus espadas para darles una lección, a lo que los del lado del rubio también sacan sus espadas para comenzar una batalla, pero en ese momento alguien llega y las espadas de todos se envuelven en una capa de hielo. La persona que llegó es Ray Ragnar, una de los 4 sabuesos del norte. También llega Hulkus, el cual también pertenece a los 4 sabuesos del norte. Todos se encuentran sorprendidos al verlos. El grandote pregunta dónde se encuentra el tigre brillante. Estos no comprenden a quién se refiere, a lo que grita que vino aquí a tener una batalla con el prota, pero en un cambio de escena, vemos al prota cansado en la mazmorra. Su espada ya se encontraba rota. Consiguió subir muchos niveles consiguiendo derrotar a casi todas las bestias demoníacas de la mazmorra a excepción de una, aumentando sus estadísticas enormemente. Mientras se toma una poción que cura un poco sus heridas, menciona que de no ser por las pociones hubiera muerto en varias ocasiones. Nota que tan solo le queda un monstruo por derrotar, por lo que intuye que solo falta el jefe, por lo que se pone manos a la obra y subiendo las escaleras camina hacia el 5º piso. Al ver su espada ya destrozada saca la última espada en su inventario, y al verla menciona que es una espada ceremonial que le regaló su madre por su cumpleaños, mencionando que en su vida pasada hubo malos roces con su madre antes de la ceremonia de despertar, por lo que la dejó a un lado dejando que se oxide, pero viéndola bien nota que es una buena espada, y vagando en sus recuerdos, recuerda cuando vino su madre emocionada a regalársela, pero le gritó diciendo que ya se encuentra cerca del día de la ceremonia de despertar, por lo que no puede perder el tiempo con regalos, y así la echó de su cuarto, pero menciona que en esta vida no cometerá esos mismos errores. Una vez llega a la cámara del jefe, se topa con un dragón, aunque menciona que se trata de un dragón menor, y tomando en cuenta que se dice que los Ragnar descienden de los dragones, se pregunta si es alguna maldita coincidencia, pero lo que sí sabe es que debe derrotar a dragón sí o sí para completar la misión, pero se pregunta si conseguirá hacerlo. Después de todo sigue siendo un dragón, pero ya decide poner en práctica el destello mayor,
mencionando que lo estuvo practicando todo este tiempo con los lobos, y aunque no está al nivel del de su padre, cree que si utiliza su corazón de dragón al máximo podrá herirlo de gravedad. El dragón justo en ese momento abre los ojos, pero fue demasiado tarde, pues el prota acertó su ataque hiriéndole el ojo. Pero esto no fue suficiente para acabarlo, pues el dragón lo ataca con la cola, a la cual el prota esquiva. Este tenía la esperanza de perforar su cerebro, pero desafortunadamente no lo consiguió, pero cree que aún tiene una oportunidad, por lo que utilizando una técnica de movimiento veloz comienza a cortar en todas las direcciones. Este tenía pensado distraerlo con ataques normales para luego ir a sus puntos vitales, pero inesperadamente el dragón grita liberando su miedo en todo el campo, ocasionando que el movimiento del prota se reduzca un 10%, el prota nota la diferencia rápidamente, y el dragón lo ataca. Lo único que pudo hacer fue intentar detener el ataque con su espada, pero terminó siendo enviado a volar contra las paredes de la cueva, resultando severamente herido. El dragón vuelve a atacarlo, a lo que el prota se levanta y apuesta todo a atacarlo ahora mismo en su punto débil, por lo que corre hacia el dragón mencionando que su punto débil son las escamas inversas, por lo que ataca a ese punto haciendo que el dragón lo sienta. Comienza a colocar aún más fuerza, destrozando las gruesas escamas del dragón, ocasionando que ruja de dolor. El prota creyó que ya había acabado, pero el dragón aún no había caído, por lo que la batalla continuaría. Regresando con Seibil en el campo de entrenamiento, Ray detiene al grandote pues también quiere batirse en duelo con el prota, a lo que quiere resolver quién peleará con el prota con una batalla, a lo que le dice que ya le ha ganado en una ocasión, pero menciona que eso fue hace 3 años, por lo que ahora el resultado podría ser diferente. Seibil solo observaba bastante nervioso. Estos ahora se batirían en duelo por ver quién se enfrentaría al prota, pero justo cuando comenzaban su enfrentamiento aparece el peliblanco a detenerlos, mencionando que no les permitirá pelear en el lugar de entrenamiento del prota. El grandote se alegra de ver al peliblanco mencionando que también quería enfrentarlo, pero justo en ese momento todos comienzan a sentir una poderosa intención de asesina, todos quedan sorprendidos, y cuando voltean, notan que el prota se encuentra llegando. El peliblanco nota una presión completamente aplastante, y se pregunta qué le sucedió durante su entrenamiento de reclusión. Todos al verlo quedan en silencio, mientras que el grandote se encontraba feliz de verlo, y mientras sigue caminando el prota, vemos que inundó el campo con la habilidad de miedo del dragón, ocasionando que la velocidad de todos se reduzca un 10%. Regresando un poco al pasado, vemos que el ataque final del prota consiguió acabar con el dragón. Obtuvo como recompensa un diente y una garra del dragón, los cuales pueden ser utilizados para la fabricación de armas. El diente mejora la durabilidad, y la garra mejora el filo. Se pregunta si debería utilizarlas para reparar su espada. Después de todo fue un regalo de su madre, pues luego del enfrentamiento con el dragón quedó muy gastada, pero luego una ventana del sistema se abre, diciendo que recibió la habilidad de miedo del dragón. Se sorprende, y al leer las especificaciones vemos que esta habilidad consiste en liberar una intención asesina ocasionando miedo en los objetivos más débiles que el lanzador. El prota se emociona al tenerla, mencionando que solo los elegidos pueden tenerla, aunque luego se le pasa la emoción y guarda las cosas para luego irse, mencionando que no sabe si podrá utilizarla, pues en Ragnar está lleno de personas fuertes. Luego de unos minutos, sale de la mazmorra luego de despejarla. Consiguió completar la misión pendiente, por lo que recibió como recompensa objeto llamado brújula de nido. El prota no comprende qué es, y se pregunta si objeto está relacionado con misiones futuras, pero decide no darle más vueltas y guarda el objeto. Luego, menciona que se encuentra muy cansado, por lo que se marcha tambaleando a su habitación, pero antes de que pudiera llegar llega una sirvienta, corriendo. Se sorprende al ver el estado del prota, a lo que le pregunta qué sucede, a lo que le dice que en momento hay una pelea en el campo de entrenamiento número 4, al escuchar eso queda algo confundido, y es así como llegamos al presente. Soltando gran intención de asesina les ordena que se larguen ya que quiere descansar. Esta intención asesina dejó inconsciente a algunos. El grandote se sorprende de cuán fuerte es esta intención y se lanza a atacar al prota, y al intentar golpearlo con su gran espada, el prota la repele con un solo movimiento. Esto sorprende a Ray y al peliblanco, pero aún más sorprendido quedó el grandote, pues su ataque fue desviado fácilmente.
el prota aunque cansado se sorprende a sí mismo de haber desviado ese ataque. Cuando el grandote se recompone, vuelve a lanzarse aún con más fuerza. Este no puede aceptar que su ataque sea bloqueado tan fácilmente, y aquí nos cuentan que este es el más débil de los 4 sabuesos, esto porque nunca completó su arsenal, además de que tampoco es muy inteligente, pero como miembro del clan Lang, jamás fue superado en fuerza. El ataque de este mastodonte estaba por golpear al prota, el prota solo lo esperaba tranquilamente, pues fácilmente bloquea su ataque, y utilizando el destello único este no solo desvió la espada del grandote, sino que también atravesó su abdomen. El prota se emociona por lo que logró, pues le valió mucho la pena haber subido de nivel. La herida del mastodonte fue tan severa que cayó al suelo completamente inconsciente. Al verlo en el suelo este se sorprende, pues incluso un golpe aunque fue con toda su fuerza, consiguió dejar inconsciente al mastodonte quien es conocido por su fuerza. Seibil quedó atónito al ver lo fácil que lo derrotó el prota, y rápidamente todos sus seguidores estallaron de la felicidad, puesto que el prota derrotó a uno de los 4 sabuesos con suma facilidad, pero mientras este trataba de calmarlo su espada se parte, quedando solo un pequeño trozo de espada, lo que dejó en pánico al prota, pues es la espada que le regaló su madre, pero esto hizo que todos estallen aún más de felicidad, pues el prota destruyó la espada con un solo ataque. Fuera de la multitud se encontraba Ray y el peliblanco. Estos se encontraban muy sorprendidos por lo que presenciaron, pero en el caso de Ray, ella comienza a recordar un momento en el pasado que tuvo con el prota. Un día muy frío y nevado ella se encontraba desabrigada, por lo que un prota niño al verla le entregó su bufanda, pero al ver que eso no sería suficiente, decidió llevarla a su casa hasta que la nevada pare, y vemos a una Ray sonrojada. Ese vago recuerdo la hizo sonreír. Luego, esta se marcha, aunque dejó sorprendido al peliblanco, pues aparentemente esta no acostumbra a sonreír. Un rato más tarde, el prota se encontraba en medio de una incómoda celebración, pues las sirvientas le estaban celebrando su nuevo título, Tigre Brillante. Todos se encontraban felices por los logros del prota, y en ese momento llega su madre con una bandeja llena de moluscos, comenzando a introducirle uno tras otro en la boca. Este no le da el tiempo de masticar, y comienza a llenar, pero al ver el rostro feliz de su madre recuerda su vida pasada en la que fue brutalmente asesinada, por lo que deja que le siga dando de comer diciendo que todo está muy rico. Unos momentos después, el prota le enseñó su espada rota a su madre, y lo vemos todo panzón por tantos moluscos. Este trata de disculparse ya que fue un regalo, pero en lugar de ponerse triste esta se enfurece, pues menciona que el herrero que la fabricó le dijo que la creó con acero blanco nieve y Bonnie Steelwood, por lo que no debería romperse. El prota le pregunta si el Bonnie Steelwood proviene de la selva del Gaia del Sur, a lo que ésta le dice que sí, y que el viejo herrero le dijo que se usaron materiales de primera calidad para forjarla. El prota menciona que el Bonnie Steelwood es una planta que crece alimentándose de hierro, y es tan raro porque tiene la flexibilidad de una madera pero es tan resistente como el hierro. Este sabía que era una gran espada, pero jamás esperó que fuera tan buena, y se pregunta de dónde es que la sacó su madre. Esta se encontraba tan furiosa que planea ir a reclamarle la espada al viejo herrero. Este le dice que puede usar cualquier otra espada, pero esta se niega rotundamente, pues menciona que ahora él está teniendo un renombre. Además, la ceremonia de despertar está a menos de una semana, por lo que no puede permitir que vaya con una espada cualquiera. El prota se nota bastante feliz por ver la preocupación de su madre, pero esta estaba tan furiosa que planea ir ahora mismo a donde se encuentra el herrero. El prota le pregunta a dónde irá, a lo que ésta le dice que irá a donde se encuentran los mejores herreros de Winter, irá al taller vasco. Este taller es uno de los 3 talleres más importantes de Ragnar, esto no solo por su amplio lugar de trabajo, sino por su maestra, una persona clasificada con rango especial por la agencia de inteligencia, además de ser un herrero con el título de maestro artesano, que solo portan 2 artesanos en Ragnar, el demonio artesano Kirson. El prota y su madre se encontraban frente a ella, y este se pregunta cómo es que su madre conoce al demonio artesano. Luego, su madre regaña a la artesana por seguir fumando llamándola madre. Al escuchar eso el prota se sorprende. Al escuchar ese regaño la artesana llama a la madre del prota como cliente y le dice que su relación de madre e hija terminó en el momento de que huyó. El prota siempre había creído que su madre era huérfana, pero teniendo en cuenta que si su madre es media elfa, eso significa que él es un cuarto elfo.
y cree que es esa la razón de su rostro tan atrapante. Luego, su madre le lanza la espada a su abuela diciendo que esa espada es un producto defectuoso. La elfa se enoja pues menciona que ningún producto fabricado por ella es defectuoso, pero cuando observa la espada se sorprende al verla destruida. Esta le pregunta quién empuñó la espada, a lo que su hija le dice que el prota. Esta observa fijamente al prota, a lo que éste se presenta. Esta le pregunta si de verdad él es quien empeñó la espada, a lo que éste le responde que sí. Al oír esto la elfa queda seria y menciona que esta será una larga conversación, y les pide que la sigan. Mientras caminan, el prota le pregunta a su madre cómo es que jamás hablo de su madre elfa, a lo que ésta le dice que ella es su madre de acogida. Escuchar eso decepcionó al prota, pues significa que no tiene sangre élfica, pero mientras continúan hablando el prota le pregunta por qué se alejó de la artesana, a lo que la elfa le responde que su madre se fue por su propia cuenta diciendo que se casaría con él, jefe del clan Ragnar, y menciona que le sorprende que haya sobrevivido hasta ahora. En cambio, la madre del prota no tiene remordimientos, mencionando que el padre del prota es tan guapo y varonil que no pudo hacer nada. Pero luego la elfa saca a relucir que el año pasado llegó arrastrándose para pedirle que le fabrique un arma para su hijo. Ese comentario deja en vergüenza a su madre, y el prota al verlas hablar tan libremente entre ambas se pone algo triste, pues en su vida pasada jamás tuvo una gran conexión con su madre debido a que se encontraba muy obsesionado con el clan. Luego de unos minutos, estos llegan a la oficina de la elfa, y ni bien llegan la elfa toma del brazo al prota y le pide a la hija que espere afuera. Mientras se lleva al prota dentro, una vez dentro, esta le pregunta si tiene una reliquia del dragón primordial. El prota queda confundido y le pregunta si se refiere al ancestro del dragón guardián que protege al clan, mencionando que ha escuchado la leyenda de que su progenitor distribuyó los tesoros de los dragones primordiales a través del invierno para los descendientes del clan Ragnar. Esta cree que el prota solo está fingiendo demencia y le pregunta que si no tiene una reliquia primordial entonces cómo es que se rompió su creación. Comenzó a lagrimear por haberse roto su bebé, pero incluso así el prota aparentemente realmente no sabe a qué se refiere. Esta al ver que el prota aún así no comprende menciona que se lo enseñará en lugar de solo decírselo, por lo que camina hacia un sarcófago encadenado y le pregunta al prota si sabe lo que es. Al ver ese sarcófago queda sumamente sorprendido, pues del interior sale un brillo igual al de la puerta de la mazmorra del Palacio de Camelia, lo que significa que ahí hay otra misión. La elfa menciona que no siente nada al ver el sarcófago, pero a juzgar por la cara del prota cree que sí pudo sentir algo. Esta le cuenta que en el interior de este sarcófago se encuentra una reliquia del dragón primordial, pero sin importar cuánto lo intentó jamás pudo romper el sello, y le cuenta que la reliquia que se encuentra en el interior fue fabricada por uno de los colmillos del dragón primordial, la espada blanca de luz de luna, y le dice que si él consigue romper el sello, le entregará la espada de su interior. El prota queda sorprendido al escuchar de la espada, y la elfa le dice que podría morir si intenta romper el sello, y le pregunta si aún así quiere intentarlo, a lo que el prota con una sonrisa menciona que esa espada será suya, y vemos que una nueva misión se activa, en la cual consiste en hacer que la espada blanca de luz de luna lo reconozca. Aquí nos hablan más sobre la espada de luz de luna blanca, la espada del líder de la nieve negra, y uno de los 9 dragones, Black Dragon. Muy poca gente sabían cómo era la espada, porque casi todos los que han visto o hablado de la espada, han muerto o desaparecido. Sin embargo, en su vida pasada, se topó con Black Dragon, y pudo ver la espada, aunque aún se pregunta por qué lo dejó vivir. Y ahora esa misma espada se encuentra aquí, y menciona que él se encontró con Black Dragon 4 años en el futuro, lo que significa que en esta época la elfa aún tenía la espada, y siendo así, menciona que debe obtener esa espada a toda costa. Ve que la cerradura de las cadenas que rodean al sarcófago es similar al de la puerta de la mazmorra, y se pregunta si la llave azul que utilizó en aquella ocasión también servirá. La elfa al ver la llave queda algo confundida. El prota introduce la llave y sorprendentemente la cerradura se abre, sorprendiendo a la elfa. Del sarcófago comienza a salir una neblina que rodea al prota, y de la nada despierta al momento en el que el Palacio de las Rosas estaba siendo completamente destruido. Mientras ve sus recuerdos recuerda que en ese momento solo quería tener más poder para vencer a Rendon y a todos, y vemos que una especie de grifo ataca al prota por la espalda, pero antes de que logre alcanzarlo el prota lo toma del pico,
y le dice que no está bien utilizar el deseo de poder de otros para manipular la mente. El monstruo se sorprende, llamándolo insolente, y le pregunta cómo pudo liberarse, a lo que éste le dice que ya conquistó la desesperación de los recuerdos que le mostró, por lo que no será tentado por su poder cuando ya tiene un sistema de misiones. El prota se burla diciendo que es más pequeño de lo que recordaba haberlo visto en su vida pasada, pues menciona que en su vida pasada medía al menos 10 metros, y ahora es de su misma altura, y mientras prepara un puño menciona que tal vez sea porque estuvo sellado por mucho tiempo, pero que ahora esa espada será suya, a lo que el pájaro, para no recibir una paliza, le pide para hablar civilizadamente. Por otro lado, afuera de la mente del prota, su madre se encuentra realmente preocupada, pues el prota se encuentra inconsciente en el suelo. La elfa se encuentra completamente paralizada, pues siente una monstruosa energía vinculada con el torrente sanguíneo del prota, una energía que jamás había visto ni sentido en nadie. Esta creyó que como el prota ya portaba una reliquia estaba bien, pero ahora cree que se equivocó. La madre del prota se encontraba muy furiosa, diciendo que si algo malo le pasa a su hijo no le lo perdonará jamás, pero de pronto una espada se materializa en la mano del prota, y una niebla comienza a rodearlo. La niebla comienza a concentrarse en su pecho, comenzando a ser absorbida hasta no dejar rastro. Luego este despierta, y su madre lo abraza mientras llora. La elfa exhala de alivio, y el sistema le avisa al prota que por completar la misión obtuvo como recompensa la espada blanca de Luna. Este menciona que fue fácil someter al monstruo porque era recién descubierto, y el sistema le avisa que por absorber la energía monstruosa de la espada blanca de Luna su poder mágico ha aumentado, sorprendiendo al prota. Este obtuvo 30 puntos de poder mágico, lo que ocasionó que su poder mágico superara los 200 puntos. Al hacerlo, el sistema que avisa que su poder mágico comenzaba a ganar divinidad. El prota nota como su poder mágico ya alcanza el de un espadachín de alto rango. Este obtuvo una habilidad llamada divinidad, la cual mejora el cuerpo y recupera 1.5 puntos de poder mágico por segundo. A este le parece un desperdicio que no pueda utilizar su poder mágico hasta después de la ceremonia de despertar, pero dejando eso de lado le pregunta a la elfa si de verdad le dejará quedarse con la espada, a lo que ésta le dice que los elfos no pueden mentir, por lo que le permitirá quedársela tal y como prometió. El prota, al ver la espada, nota que ésta aún no lo reconoce. Al oír la elfa le dice que tal vez es por la frustración de haber estado encerrada durante cientos de años en una caja, y le dice que si quiere puede liberar esa frustración golpeando una pared. Este le pregunta si de verdad está bien que lo haga, a lo que la elfa le dice que un mocoso que aún ni siquiera ha pasado por el despertar es imposible que destruya su herrería. Dicho eso, el prota, mientras se prepara, menciona que ya que puede esconder su corazón de dragón, esta es una buena oportunidad para probar la espada junto a su maná. Este balancea la espada, comenzando a liberar gran poder. La elfa, al notar el peligro, intenta detenerlo, pero fue demasiado tarde, pues el prota no solo destruyó ese gran muro, sino que destruyó la estructura del mismo taller, dejando a la elfa pálida. La elfa se acercó a gran velocidad al prota y posando su mano en su abdomen, esta comprueba si el prota posee el núcleo de maná en su abdomen. El prota, al ver su velocidad, se sorprende, y al esta no notar el núcleo de maná se sorprende que éste haya conseguido ese gran agujero solo con la punta de la hoja de la espada, y cree que el prota se trata de una especie de genio, además de ser su nieto, aunque no sea de sangre, por lo que le dice que a partir de ahora ella será su patrona, y que le demuestre al mundo sus habilidades. Esta le dijo eso porque quiere lucrar con el prota para hacer publicidad a su taller, pero su hija, quien ya la conoce, la prende fuego revelando sus verdaderas intenciones.